Este MOSFET que voy a poner aquí, su surtidor va a estar conectado a tierra y sus drenadores están conectados aquí. Y también se le va a mandar un pulso PWM. Ahorita les aclaro el PWM. Este pulso es el PWM. Ajá. Entonces, este pulso PWM que le van a mandar al MOSFET de abajo, a este MOSFET, ¿sí?, que incluso puede ser de la misma matrícula, lo voy a poner igual, 4925, y también esta es la 5, la 6, 7 y 8, esta es la 4, 1, 2 y 3. La 4 siempre va a ser el gate del MOSFET, siempre va a ser el gate. El gate es la compuerta por donde se le aplica el voltaje o los pulsos para controlar al MOSFET, porque gracias al gate puedo controlar al MOSFET, lo puedo prender, lo puedo apagar y prender al tiempo que sea necesario, o lo puedo dejar prendido, o lo puedo apagar, ¿sí?, lo puedo bloquear, etcétera. Entonces todo se hace a través del gate. El gate es la compuerta, o es la puerta, como quieran llamarle. Es G, es el gate. Ok, entonces a este MOSFET se le va a aplicar también el PWM, pero ojo, el PWM que le vamos a aplicar va a estar invertido con respecto al de arriba. O sea que mientras arriba está alto en on, aquí va a estar en off. En off. Y mientras aquí está en off, aquí va a estar en on. Y igual, cuando arriba está en on, aquí va a estar en off. A ver, este estaba hasta acá, así va a estar, o sea, off, on y off. ¿Cuál es el objetivo? Que este MOSFET actúe como la carga del regulador. La carga es la resistencia de carga donde se va a obtener el voltaje de salida, ¿sí? Entonces, este MOSFET, cuando este está bloqueado, ¿sí?, este trabaja, y cuando este trabaja, este se bloquea por los pulsos que tiene. Entonces, a través de este MOSFET es por donde los capacitores se van a descargar, ¿sí? Cuando este regulador no trabaja, va a haber una corriente aquí de descarga de los capacitores, porque están en paralelo. O sea que este MOSFET está en paralelo con los capacitores, entonces por ahí se descarga, y la descarga también será lenta porque el pulso hace que este conduzca de manera lenta. Entonces esta es la característica de la fuente, que como les comentaba lleva dos MOSFET, su bobina, sus capacitores, y el circuito integrado, que es el que manda los pulsos, ¿sí? Y aquí pasa también algo que también vale la pena mencionar. El voltaje de salida va a estar regulado, ¿sí? ¿Cómo lo regulan? Esta salida, porque este punto es el de salida, se hace un retorno para acá, y entonces por aquí se está monitoreando la salida. Y vean lo interesante: si por alguna razón el MOSFET se tarda más del tiempo que vimos en la gráfica, porque puede pasar por alguna inestabilidad del circuito, ¿sí?, si se llega a tardar un poquito más, este lo va a esperar, porque aquí está diciéndole hasta que haya 5 lo apago, ¿sí?, hasta que haya 5.
O si por alguna razón entrega los 5 antes de tiempo, que se hizo en ese momento más rápido, lo apaga de manera instantánea. O sea que lo está prendiendo y apagando de acuerdo a la conducción del MOSFET. Si aquí yo tengo ya 5 antes del tiempo, pues lo apaga. Entonces por eso es una fuente regulada, está 100% regulada. Y este pulso no se mantiene siempre igual, sino a veces se acorta o a veces se alarga. Y por eso se le conoce como PWM, que quiere decir pulso modulado por anchura. O sea que está variando la anchura del pulso. La frecuencia nunca va a cambiar. ¿Qué es la frecuencia? Los ciclos. Yo de este punto a este punto tengo un ciclo, otro ciclo, otro ciclo, miles de ciclos por segundo. Son miles de ciclos por segundo. ¿Sí? Por eso les hablaba de la frecuencia. La frecuencia no cambia, lo que cambia es la anchura. O sea que va a haber casos que el on es más corto y el off más largo, o viceversa, el on más largo y el off más corto en tiempo. Por eso es PWM. Ahora, si yo quiero, en otra fuente obviamente, que en lugar de 5, este arreglo que tengo aquí igualito, me dé 3.3, basta con cambiar el PWM, ya lo dijimos, y me da 3.3. Si quiero que este arreglo me dé 1.8, igual se reduce más el on y se alarga más el off. Si quiero que me dé 12, se alarga más el on, se acorta el off, pero la frecuencia no cambia, porque si el integrado es el mismo, pues está trabajando a la misma frecuencia. No le puedo cambiar la frecuencia. Solamente que el integrado cambie de matrícula, que sea otra matrícula, entonces sí cambia todo, cambia la frecuencia, cambia el amperaje, cambia el voltaje, cambia todas sus características. Entonces es por eso que cuando una fuente se daña y yo quiera cambiar el circuito integrado, pues tengo que buscar esta matrícula igual para cambiarlo. Y se recomienda cambiar los dos, que los dos sean nuevos, ¿sí? Aunque el otro esté bueno. Ahora, si no lo encuentro en el mercado, bueno, pues entonces busco un equivalente, un sustituto. Agarro mi tabla de sustitutos y checo a ver cuál tiene las mismas características que el que yo necesito. Y obviamente va a funcionar. Muy bien, entonces ya lo único que resta aquí es mencionarles que hay fuentes que son permanentes. O sea, una fuente permanente, aunque la computadora esté apagada, esa fuente va a seguir trabajando. Y una fuente no permanente o switchada, como le llamamos en esta área, solamente va a prender cuando el equipo prenda, y cuando se apague se tiene que apagar esa fuente. Bueno, pues ese encendido y apagado lo va a hacer este circuito. Este circuito. O sea que este circuito va a tener una terminal, lo voy a poner aquí, que se conoce como enable. En los diagramas aparece solamente con las siglas EN, con la letra EN. ¿Sí? Pero lo que quiere decir esas dos letras, EN, quiere decir enable. Obviamente esta terminal también es disable. Disable es lo contrario de enable. Enable es prender, disable es apagar. Entonces, por esta terminal, ya lo voy a poner aquí en español, se apaga la fuente y se prende. Obviamente se va a hacer con un voltaje. Aquí va a llegar un voltaje. Este encendido y apagado lo va a hacer otro circuito grandote que tenemos en la tarjeta, que es el control de toda la placa. Otro chip, otro CI, que en algunos casos incluso es el chip de video el que lo hace. En algunos casos el procesador nunca lo va a hacer, eso sí, y no hay un circuito especial para eso. Entonces cuando prendemos la máquina, cuando presionamos el switch del power, aquí llega
un voltaje que hace que este circuito prenda, entregue los pulsos y la fuente funcione. Antes de hacerlo ya tengo los 19, o sea, estos van a ser stand-by también. Estos van a ser stand-by. Y solamente va a salir el voltaje hasta que se prenda. Y si ya vamos a apagar la máquina, aprieto la tecla del power también para apagar. Este voltaje desaparece, el circuito deja de funcionar y ya no me manda pulsos. Entonces, esta terminal enable, si mi fuente no es switchada, o sea, si mi fuente es permanente, esta terminal la cancelan o le mandan un voltaje de una fuente de standby permanente para que quede siempre prendido. Pero si no es standby, si es switchada, entonces sí va a venir de un circuito que controla el encendido y el apagado. Bueno, finalmente el circuito va a tener otra terminal. Obviamente tiene muchas terminales, estoy explicando las más importantes, estoy explicando las terminales que nosotros necesitamos conocer para hacer mediciones en una falla, cuando tengamos una falla. ¿Sí? Vamos a tener una terminal por donde se le avisa a la fuente que hay un problema afuera de aquí. ¿Sí? Entonces, esta va a ser una protección. Una protección. ¿Sí? Si yo tuviera un corto en alguna parte, ya sea en el disco duro, en el chip de video, en el procesador o en cualquier otro lado, la tarjeta lo detecta, o un sobrecalentamiento, por ejemplo, en el procesador o en el chip de video o en cualquier otra parte. Cuando hay un sobrecalentamiento, cuando hay un corto, cuando hay una anomalía en el equipo, ¿sí?, se detecta y se le avisa por aquí al circuito a través de un pulso, de un voltaje, de una señal, y este circuito también se apaga. ¿Sí? Por eso es que hay equipos que después de un tiempo se apagan solos, porque hay un sobrecalentamiento. ¿Sí? O bien la prende y luego se apaga porque se detectó un corto o un problema. Entonces el circuito va a tener una protección. ¿Sí? Esa protección puede venir con diferentes nombres, puede venir, por ejemplo, con la palabra iSense, o puede ser Vsense. iSense es sensor de corriente, Vsense es sensor de voltaje. Puede venir también con las siglas OCP, que es un protector de sobrecorriente, overprotecto corriente, o puede ser OVP, ¿sí?, que es over voltaje protector o protector de sobrevoltaje. Puede venir como shutdown, como hold down, como feedback, como cualquier otro nombre, ¿sí? Los nombres que hay para protecciones, obviamente. En electrónica ya hay unos nombres establecidos que se utilizan para todo, ¿no? Por ejemplo, hay nombres para el encendido, hay nombres para las protecciones, para las salidas de señal, para el voltaje que llega al circuito. Sí, por ejemplo, ¿cómo reconozco la terminal por donde llega el voltaje para que el circuito trabaje? Bueno, pues hay nombres ya establecidos. Puede ser V+, puede ser VCC, puede ser VIN, puede ser VDD, etcétera, ¿no? Y lo mismo el enable, puede ser on-off, puede ser enable, puede ser disable, o puede ser PON o PSON, ya depende, ¿no? Son nombres que ya existen y que se usan en todas las áreas de la electrónica. Igual las salidas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en algunos equipos, esta salida la ponen como OUT-P y esta la ponen como OUT-N. ¿Qué quiere decir? Que este es positivo, este es negativo. O puede ser OUT1, OUT0, o etcétera. Incluso llegan a utilizar la L y la H. A veces aquí dicen OUT-H, OUT-L. ¿Qué quiere decir? Que cuando aquí es high, o sea alto, aquí es low, bajo. Entonces ya dependerá del diagrama, de los términos que utilice el diagrama. Pero lo que sí, nosotros debemos, si me pusieron un término raro, pues yo descifro el diagrama, busco
la terminal que va al gate y ya sé que esa es la salida para este MOSFET y es la salida positiva. O busco la terminal que va a este otro gate y ya sé que esa es la salida negativa o el pulso inverso al de arriba. ¿Sí? Entonces, conociendo esta arquitectura, pues desciframos cualquier diagrama. Esto se va a repetir varias veces en la tarjeta, dependiendo de las fuentes que tenga la tarjeta. Si la tarjeta trae 7 fuentes, o trae 9 o 10 fuentes, pues se va a repetir 10 veces esto. Entonces, así funciona mi fuente de la tarjeta madre. Muy bien, obviamente tengo más terminales. Yo en lo particular les llamo adornitos, porque son terminales donde se ponen resistencias, capacitores, y que sirven para estabilizar más el circuito. Para eso sirve. ¿Sí? Pero en sí, a grandes rasgos, pues obviamente estas son las terminales más importantes, donde vamos a hacer las mediciones. Es importante saber cómo funciona para determinar dónde está mi falla. Obviamente los pulsos solamente los voy a poder ver con un osciloscopio. Yo aquí los puse cuadraditos así bonitos para que lo entiendan, ¿sí? Pero en la práctica puede ser un garabato, ¿sí? O sea, este pulso puede venir así, ¿sí me explico? Entonces, las gráficas me los va a dar el fabricante. Vean lo interesante. Si yo me meto al datasheet de este circuito, busco la matrícula, me va a dar incluso hasta el diagrama y me va a dar mis tablas de gráficas de cómo son las formas de onda de mi circuito. Y ya si tengo osciloscopio en mi laboratorio, pues puedo saber si este integrado me está dando el pulso, si no me lo está dando, ¿sí? Yo les platicaba que en las computadoras normalmente se dañan los capacitores y los MOSFET, normalmente. O sea que si mi fuente no me da 5 voltios, pues puedo deducir puedo checar mi MOSFET, puedo decir que un capacitor que puede estar en fugas o en corto, puedo checar esta línea que no tenga corto, ¿sí? Pero si ya se me complicó, si ya los MOSFET están buenos y mis capacitores están bien y todo está bien y no me da los 5 voltios, entonces ya tengo que venirme al circuito, checarle su voltaje, que esté encendido, que no esté protegido y que me dé los pulsos, y yo ya voy a determinar si mi circuito integrado está bueno o no sirve. Porque también puede pasar que este circuito no me mande el enable por alguna razón, porque no sirva o por alguna falla que haya, que no me mande el enable y por eso no prenda mi fuente. O a lo mejor el circuito sí me manda el enable, pero hay una falla externa y se protege el circuito. Entonces en mi datasheet me va a decir cuántos voltios debe tener esta terminal y con cuántos voltios va a entrar la protección. Y si yo miro y veo que nada coincide, pues está protegido. Pero si está bien el enable, está bien la protección, está bien el voltaje y no me da pulsos, ya es el circuito dañado. Entonces, por eso es importante entender cómo funciona y qué pruebas debo de hacer para poder encontrar una falla en caso de que tenga un problema en una fuente de poder de la tarjeta. Y vuelvo a repetir, son varias fuentes, cada fuente sirve para cierta cosa, para ciertas partes de la tarjeta, y con una fuente que falle, pues ya el equipo va a provocarme una falla. Bueno, pues vamos a pasar, voy a mostrarles ya un diagrama real. Esto fue un bosquejo general que me va a servir para todas las fuentes, para todas las computadoras que hay en el mercado, porque todo eso se repite, ¿sí? Se repite. Pero ahora vamos a ver un diagrama real y vamos a ver que pues es lo mismo. A ver, nos pasamos a la computadora. Vean, yo aquí tengo el diagrama que ya hemos estado viendo. Es un diagrama de un HP. Dejen quitarle las publicidades que nos llegan. Y me voy a ir a una fuente, a la que yo quiera.
Es más, voy a buscar la fuente de 5 voltios para que coincida lo que vimos ahorita ya con un circuito real de 5 voltios. Vamos a analizar unos 3 diagramas diferentes antes de hacer las mediciones. Acá está el de 5 voltios. Es indistinto, por ejemplo, la posición es indistinta. Yo aquí en el pizarrón puse la salida hacia la derecha. Aquí la salida está a la izquierda, pero bueno, es lo mismo. Finalmente es lo mismo. Y ahorita vemos quién viene a la derecha. Fíjense, aquí está mi línea de B-in. Aquí llegan los 19 voltios. Aquí llegan los 19 voltios del cargador. En el caso de esta máquina son 19. ¿Sí? Pasan por este jumper. Este es un jumper. ¿Sí? El jumper, a ver, lo voy a señalar mejor. Aquí entra el voltaje del BIN, ¿sí? Pasa por el jumper PJP5 y llega a este MOSFET, al PQ 35. No se ve que señale, ¿verdad? Tampoco. Al PQ35, ahí está llegando el voltaje, ¿sí? Los capacitores PC268, PC131 y PC266 y PC137 e inclusive PC140 son 2, 4, 5 capacitores sin polaridad, no polarizados, son los que filtran el voltaje de la entrada de los 19 voltios que van al MOSFET. El MOSFET que recibe los 19 voltios es el PQ35. De ahí el voltaje sale por la 1, 2, 3, ahí está marcado, 1, 2, 3. Y la bobina PL26 es donde ya tengo los 5 voltios. ¿Sí? Y tengo varios capacitores de igual forma filtrando los 5 voltios. Está el PC294, el PC154, el PC293 y el PC153. ¿Sí? Y la salida de los 5 voltios también lleva 2 jumpers. Por alguna razón pusieron 2 jumpers. El PJP7 y el PJP16. Son 2 jumpers. Ahí ya tengo los 5 voltios. Los 5 voltios los etiquetaron como 5B más 5B-S5. Y los MOSFET, aquí tengo el PQ35 y el PQ34, que son los dos de la fuente. El 35 es el que recibe el voltaje y entrega los 5, y el 34 es el que recibe el pulso inverso para que conduzca y está conectado a tierra. Si vemos los dos gate, los terminales 4 de los dos MOSFET, del PQ34 y 35, van al PU9. ¿Sí? El PU9, que es el integrado, es hecho por Richtech. RT quiere decir que lo fabricó la empresa Richtech, es una empresa que fabrica integrados. Es el RT6575AGQW, el PU9. Esa es su matrícula. Si fallara, si se dañara, así lo iríamos a comprar. ¿Sí? Y la terminal 16 es donde está saliendo el pulso positivo para el MOSFET PQ35. Está etiquetado como DRB. DRB quiere decir driver. En electrónica se usa mucho la palabra driver, que quiere decir excitar, excitador o excitar, algo así.
H1, H de high, dijimos que era el pulso alto, ¿sí? High 1, y la terminal 15 está el driver L1 low, o sea que mientras en la 16 está el high, en la 15 está el low, el bajo. Aquí los que hicieron este diagrama, los que lo dibujaron, porque alguien lo dibujó, lo hicieron pensando en el primer ciclo de funcionamiento de la fuente, donde cuando arriba es positivo, abajo es negativo, y es cuando arranca la fuente, ¿sí? Porque como el voltaje es el pulso que manda el circuito es alterno, son pulsos, pues de igual forma en la 16 va a estar el L, pero cuando en la 16 esté el L, en la 15 va a estar el high, ¿sí? Entonces va a ser lo contrario. Ok, la pata 20 es el enable. Este circuito integrado es doble, maneja dos fuentes. Entonces la 20 es el enable 1, y si seguimos esa terminal, va al Bin, y con un Zener de 5.6 voltios se alimenta un divisor de voltaje, PR11 y PR18, 318, perdón. Uno es de 100K y otro es de 1K. A través de esas resistencias se hace una divisora de voltaje para darle 2.4 voltios al enable. Aquí me lo está diciendo. En el centro de las dos resistencias dice voltaje N, o sea, voltaje enable, igual a 2.4 voltios. Y es un voltaje fijo, o sea que no lo manda ningún circuito integrado, sino se toma directamente del Bin. Por lo tanto, esta fuente es no switchada, o sea, es standby. Estos 5 voltios que yo tengo aquí, los voy a tener siempre, aunque la computadora esté apagada. La frecuencia es de 300 kHz, ahí está arriba. De hecho, aquí tengo todas mis características de la fuente. Dice que es una fuente de 5 voltios, maneja un amperaje de 9 amperes máximo, es un amperaje bastante alto, se protege con 11.7 amperes, OCP, entra al OCP con 11.7, y su frecuencia es de 300 kHz, esa es la frecuencia, ¿sí? Y tiene un rizo de 0.2 milivoltios, o sea, nada, no, 49.2 milivoltios, perdón, y maneja en condiciones normales 5.6 amperes, es la más baja. Esa es la característica de la fuente. Ahora, del otro lado tengo la otra fuente de 3.3, porque aquí estamos hablando de la fuente de standby. A ver, 300, vean, los circuitos, estoy hablando del TPCC 8067 y del otro lado es el TPCC 80, sí son diferentes los circuitos, entonces la frecuencia es diferente, 355 kHz cambió la frecuencia, el otro era de 300, este es de 355, 5 kHz más, y por eso los chips son diferentes, los MOSFET. Ok, entonces igual entra el Bin, entran los 19, ¿sí? Ese Bin está llegando al PQ37, a la salida del PQ37 yo tengo 3.3, aquí dice que es de 3, pero acuérdense que son 3.3, ¿sí? No hay fuentes de 3. Y el PQ36 es el MOSFET que va a tierra, la PL27 es la bobina que filtra y tiene varios capacitores a los lados.
También los 19 voltios tienen 5 capacitores para filtrar los 19 voltios. Y aquí tengo 4 para filtrar los 3.3. Hay un jumper también a la salida, PJP15. Esos jumper nos ayudan mucho cuando tenemos un corto en la placa. Imagínense que tuviera yo un corto en la línea de 3 voltios y ese corto hace que la máquina no prenda. Entonces, si yo quito este jumper, puedo aislar el corto. Quito el corto de la fuente. Entonces, esa es una ventaja. Y el mismo circuito integrado, el PU9, me entrega los pulsos para los dos MOSFET. Vean, el PQ37 lo recibe del pin 10 del PU9 y el PU10, el pin 9 está etiquetado como DRB, o sea, driver H2. H2 porque es la segunda salida del integrado. H de high. Porque la 20 fue el H, perdón, no es cierto, el 16 fue el H1. Entonces el 10 es el H2 y el 11 es la salida de RB del L2 para el MOSFET PQ35, que es el que recibe el pulso inverso del PQ37. Entonces también hay un Enable 2, la pata 6, y tiene casi la misma, a ver, no es cierto. Enable, este sí lo están prendiendo. No es, sí lo están prendiendo. Lo están prendiendo por la resistencia PR126. Ahí llega el S5-ON. Por ahí prenden esta fuente. Entonces quiere decir que esta máquina, los 3.3, su voltaje sí es switchado, no es standby. El único standby es el de 5. Muy bien. Viene la línea, esta línea que viene del S5-ON, tiene una flecha hacia adentro, quiere decir que llega. Viene de la página 33 y de la página 43. Esos números que están ahí entre paréntesis indican que van a otras hojas, a otras páginas, y vienen de la página 33 y 43. Y ya hay un Enable 2 que viene del pin 37 también, pero ahí solamente si hubiera un corto, por ahí apaga la fuente. Short es corto. Entonces realmente el encendido es el S5-ON. Ahora vamos a ver si el circuito tiene protecciones. La pata 7 es una protección, el Power Good es una protección. Power Good quiere decir potencia buena. En esa terminal, si llega a haber un problema, por ahí le avisan al integrado y se apaga el integrado. Ese es el Power Good. Tiene un voltaje de referencia en la terminal 4 para regular la fuente, y aún así en la pata 8 también viene de la salida, la línea que les decía, que la salida de la fuente del PQ37, su salida se regresa hacia el pin 8 para la regulación, para que la terminal 10 y 11, que es donde salen los pulsos, esté variando el PWM de acuerdo a las condiciones de trabajo de los MOSFET. Si los MOSFET se alentan, el pulso se agranda. Si los MOSFET se hacen más rápidos, el pulso se acorta. O sea que está variando el PWM. Esta es una fuente.
En esta hoja yo tengo dos fuentes. Tengo la fuente de 5 y tengo la fuente de 3.3. Ahí tengo dos fuentes. Quiere decir que esta computadora es un HP All-in-One de 20 pulgadas. Esta computadora, el modelo es AMB6D0, de hecho fue la que bajamos de la red. En esta computadora se están utilizando esas dos fuentes para alimentar a diferentes circuitos. Y aquí aplicamos la lógica. Como el 5 voltios es de stand-by, pues es el que se va a utilizar para prender la máquina. Es el que va a ir al switch del power, el que va a alimentar al circuito que hace el encendido, etcétera, etcétera. En otras ocasiones lo hacen a través del 3.3. Y en la mayoría de los casos, el 5 y el 3.3, las dos fuentes son stand-by. En la mayoría de los casos. En este caso solamente lo están haciendo en el de 5 voltios. Aquí hay algo interesante. Acabo de ver algo. Aquí abajo hay unas tablas. ¿Sí? Estos datos son importantes para nosotros. Por ejemplo, dice que los MOSFET, ya vienen las características del MOSFET. El TPCC8067 es diferente al que pusimos como ejemplo. ¿Sí? Es de 9 amperes. De 9 amperes. O sea, así lo vamos a comprar a la tienda. Y su respuesta es de 25 milisegundos. Su respuesta de encendido. Ajá. Y el TCP8062 es diferente. Es de 27 amperes. Es de más amperaje. Es un MOSFET, ese MOSFET de 27 amperes es un MOSFET de mucho amperaje. Y obviamente es un MOSFET que va a ser un poco difícil de conseguir en caso de que fallara por el amperaje que maneja. Son 27 amperes. Es mucho amperaje. Mucha corriente. Y hay una tabla también donde viene los valores del encendido del circuito integrado que controla a los MOSFET. 2.4 voltios. 2.4 voltios es el valor de hecho lo marcaba ahí el diagrama, por ahí lo marcaba, aquí está, aquí lo marca en la pata número 20. ¿Sí? Marca los 2.4 voltios, voltaje de Neighbor, pero si no lo marcara, aquí lo trae la tabla, 2.4 voltios de encendido, Enable 0. Muy bien. Y bueno, les aclaro, en caso de que no tengamos los datos del MOSFET y queramos obtenerlos, pues nos metemos a la red. Ahora tenemos la herramienta más potente, que es el Google, y ahí nos vamos al datasheet, y con la matrícula del MOSFET, con eso nos da las características de los MOSFET. Muy bien, entonces con esto queda explicado lo que es la fuente de poder. Y en la siguiente clase vamos a analizar otras dos fuentes y ya posteriormente hacemos las pruebas. Les comentaba que aquí hay un dato importante. Las siglas ALW. Miren, aquí hay algo interesante. Las siglas ALW significa always.
y always quiere decir siempre. Entonces vean, mi voltaje que tengo aquí, este de 3.3 voltios que acabamos de explicar de los MOSFET, es un voltaje switchado. O sea que este la vamos a obtener hasta que la máquina prenda. Pero en la terminal número 19, ¿sí?, el circuito ya me está dando 3.3 voltios ALW. O sea que este equipo sí maneja sus 3.3 voltios. Aquí de hecho en la parte izquierda abajo lo dice como always, pero lo da el circuito por dentro. Y de hecho en la terminal 13 también tenemos el 5 voltios ALW por la terminal 13. Cuando sucede esto, fíjense, se los aclaro, cuando sucede esto, se dice, vean, lo voy a minimizar para que lo aprecien, que esta es una doble fuente, y se dice que tengo una fuente de alto consumo o alta corriente y tengo una fuente de bajo consumo o baja corriente. Mi fuente de bajo consumo sería el que está saliendo aquí, de 3.3, y mi fuente de alta corriente o alto consumo sería la que tengo aquí. Las dos son de 3.3, pero uno es de alta corriente y otro es de baja corriente. El que es permanente, el always, sería de baja corriente, y este voltaje sale del integrado, ¿sí?, del integrado, de ahí sale. Muy bien. De hecho saldría en la terminal 3, de ahí saldría. Y en la terminal 13 saldría el de 5 y en la 3 saldría el de 3.3. Dice voltaje regulado 3, de ahí sale, y ahí tengo el más 3 voltios ALW, porque el que acabamos de ver aquí, el de la 19, llega, no es salida, es llegada. Aquí se alimenta el circuito con 3.3 voltios always, ¿sí?, pero el voltaje lo está dando en la terminal 3, donde dice VREC, que quiere decir voltaje regulado 3.3. ese voltaje sale de adentro del chip. Si no saliera, el chip está dañado. La resistencia, la PR137, es un short, es un corto nada más, es un alambre, o sea que es de 0 ohms. Muy bien, pues vamos a terminar nuestro tema por el día de hoy.